Vamos a comenzar esta celebración de trompetas con una oración. Así que bueno, voy a hacer una oración breve y comenzamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Padre. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Te pedimos, Padre, que nos acompañes a través de tu Espíritu Santo en este humilde, pequeña celebración que estamos haciendo, conmemoración del Día de Trompetas. Te pedimos que salves las fallas en cuanto al sincronismo con los astros y con las señales en los cielos. Pero bueno, vamos cada día aprendiendo más de ti y tratando de entenderte y de respetarte. Así que bueno, esto tiene un valor solamente de conmemoración para algo que te place, que es que nosotros tratemos de entender cuál es el mensaje que está atrás de esta hermosísima celebración, Padre. Así que bueno, demostrando por lo menos obediencia hacia ti, estamos acá este grupito de seis adoradores que están luchando por sacarnos la levadura, Padre, y cada vez tener una forma más pura de adorarte, de conocerte. Así que por mérito de tu Hijo, que es el que nos va llevando, que nos va empujando, que nos va guiando, que nos va corrigiendo, bueno, con él vamos llegando a un punto donde empezamos a disfrutarte y a disfrutar de tus designios y de tu voluntad. Así que en el nombre de ese Hijo, Padre, te decimos amén. Amén. Bueno, qué lindo, estar reunidos. Vamos a hacerlo distendido, tranquilo, sin apuro. Hoy nos convoca la celebración de trompetas, el primer día del mes 7. Así que, bueno, le pedimos que invocamos a Yeshua para que nos ayude. Y la primera reflexión, estuve pensando ya desde hace unas horas, la primera reflexión que quisiera plantear es qué significa simplemente la trompeta, ¿no? Que la trompeta, como vemos en Apocalipsis, tiene 7 instancias de trompeta, y la primera trompeta significa llamada de atención en cuanto que vienen los juicios y viene la ira del día de Jehová. Entonces, lo primero que tenemos que tener presentes es eso, justamente, que trompeta nos está indicando que es una llamada de atención para nosotros y para los que nos escuchan. Porque nosotros somos trompetas en la boca de Jehová. Así que nosotros somos los que llamamos la atención, los que llamamos a volver a los caminos, ¿no? Así que, claro, el atalaya, y después trompeta, la séptima trompeta para cortar el trámite. La séptima trompeta simboliza para los siervos, simboliza el festejo del éxito, de haber llegado limpios al día del juicio, ¿no? Llegado limpios de las manchas del mundo al día del juicio. Así que la primera trompeta es llamado de atención, y la séptima trompeta es festejo para sus siervos. Y es tribulación, es gran tribulación, juicio para las personas que no hayan llegado en la gracia de Dios, que no hayan tenido la gracia de Dios. Entonces son los 7 tazones de la cólera después, ¿no? Así que es muy importante entender la primera trompeta, porque nosotros somos trompeta, somos trompeta. Yeshua baja con trompeta para nosotros, y nosotros somos trompeta para el mundo. Así que la primera trompeta es
justamente que nosotros tenemos que ejercer ese rol de trompeta y decirle al mundo lo que se avecina. Porque hoy vemos que la gente no es trompeta, sino que la gente está dando mensajes livianos, mensajes equivocados. Entonces, bueno, nosotros somos trompeta. No podemos estar diciendo cosas que no son. Así que ese es el primer comentario que quería hacerles y reflexionar, que reflexionemos así libremente cada uno de nosotros con respecto a la primer trompeta. ¿Cuál es el mensaje que le damos a la gente cuando nosotros le predicamos? Ya sea en el trabajo, ya sea en nuestro hogar, a nuestra familia, ya sea a la gente en la calle, en las plazas, en las congregaciones, en YouTube. Cuando predicamos, ¿no? Cuando predicamos, en todos los campos de prédica que nos ha abierto Dios, que son muchos por suerte, todavía son muchos. Entonces, como trompetas, ¿cuál es el mensaje que nosotros llevamos a la gente? Esto lo vamos a ver muchas veces porque es muy importante. Sé que soy reiterativo, pero van a ver que es muy importante porque muchas veces nos cuesta articular un mensaje preciso sobre lo que Yeshua nos mandó a advertir, ¿no? Entonces empezamos reflexionando cuáles son las buenas nuevas que traía Yeshua, ¿no? ¿Quién quiere participar en cuanto a decir cuáles son las buenas nuevas que traía Yeshua? ¿Me hablaba sobre su reino? Ok, gracias. Hay una parte importante del mensaje que tiene... Gracias, Elizabeth fue, ¿no? Sí. Gracias, Elizabeth. Hay una parte importante... Sí, Luis. El arrepentimiento y observar los mandamientos, volverse a los mandamientos. Claro, ahí hay otra parte. Arrepentimiento. Ok. Tatiana, ¿qué opinas? Sí, que se acerca justicia y que hay misericordia. Que se acerca justicia y misericordia, qué lindo eso. Exactamente. Qué lindo, no olvidarse la parte de la misericordia, el otro 50%. Claro, claro. Y... A ver, Glenda, por favor. Sí, justamente eso. Quería decir que es difícil haber estado tanto tiempo pensando de que eran los 9 mandamientos que teníamos que cumplir y que uno teníamos que dejarlo. Y cuando aprendimos eso, justamente parece ser como que nos quisiera salir y decirnos, Jesucristo lo predicó, Jesucristo vino a decirlo eso. ¿Cómo es que la persona que lee tanto la Biblia no se ha dado cuenta? Y por eso es lo que más nos gusta. A mí, por lo menos en ese sentido, ¿no? Ahora me doy cuenta que me dejan hacerlo, ¿no? Para que la gente lo sepa. Gracias, Glenda. Gracias. El atalaya justamente era el que no solo daba la voz de alarma, porque justamente en el Antiguo Testamento, cuando Dios instituye esta conmemoración, tiene que ver con el dar alarma en todo sentido. Y teruá, que es en hebreo, trompetas, alarma, vocerío, estrépito, júbilo, aclamación, todo eso significa teruá. Tiene que ver con estar alertas e informando y alertando, sea por algo bueno o por algo malo. Y el atalaya, justamente como nos menciona Ezequiel, nos dice que nosotros debemos ser atalayas al mundo, informándoles que tienen que volverse al camino de Dios, que cuando uno se arrepiente y vuelve al camino de Dios, Jehová es misericordioso, nos perdona. Y bueno, ese creo que es el ser un atalaya, el no callarse y el decir las cosas como son. Hay algunas personas que dicen que uno no tiene que dar el mensaje de que viene el juicio todavía. Y a ver, lo que viene es el juicio. Entonces no podemos callarnos la boca sobre eso, porque la humanidad está caminando perdida. Entonces no podemos callarnos de decir que debemos volver a los caminos de Dios. Y eso es ser un atalaya o ser un teruá.
emitir un sonido. O sea, yo lo que... ya voy, Brenda. Yo lo que pensaba es que, como vimos ayer en el estudio de Apocalipsis, donde nos situamos en el cuarto sello, yo lo que veo en el cuarto sello es que todavía nuestro mensaje es de buenas nuevas. Es como que todavía tenemos que llevar el mensaje de buenas nuevas. Después en Apocalipsis, en el capítulo 14, el mensaje de las buenas nuevas cambia, y ahora lo vamos a recordar. Pero por eso tenemos que recordar cuáles son las buenas nuevas. Vos pensás que una persona que no puede, una persona que se diga cristiano o seguidor de Yeshua, como vos los quieras ver, ¿no? O que está en el camino de Jehová, tiene que saber perfectamente lo que tiene que predicar, no puede tener duda. Esto es cuestión de vida o muerte, o sea, no podemos improvisar, no podemos decir lo que a nosotros nos parezca. Tenemos que pulirnos hasta tener el mismo discurso que tenían los apóstoles y que tenía Yeshua, ¿no? Y en ese sentido, recuerden que la prédica era precisa. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Al poner la palabra se ha acercado, estaba poniendo una distancia entre el arrepentimiento, que tenía que ser primero, y la cercanía del reino de Dios. Entonces, Mateo 4:17 nos dice claramente que Yeshua comenzó predicando arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado. Entonces, este es el mensaje que es de buenas nuevas, porque quiere decir que uno puede llegar a la vida simplemente rectificando su camino. Puede recibir a Yeshua en su corazón, en primera instancia, puede recibir a Yeshua simplemente rectificando su camino. Es una noticia formidable, porque para los que escuchaban, tal sea en el caso de los dioses paganos o de la religiosidad judía, ellos tenían un discurso complejo, muy difícil de salvación, un discurso realmente muy difícil de salvación. En cambio, Yeshua les traía buenas noticias porque les decía: arrepiéntanse, que el reino de Dios se ha acercado. Simplemente. O sea, ese es el mensaje básico que hay que tenerlo muy, muy, muy en claro, ¿no? El punto de partida nuestro es eso: llevar a la gente al arrepentimiento, llevar a la gente a la vida para que puedan tener la misericordia, como se dijo, la misericordia de Dios. La misericordia es para los que se arrepienten. ¿Sí, Glenda? Sí, en cuanto a lo que había dicho Cris, que en Ezequiel 38, de la atalaya, ¿no? De que justamente la atalaya estaba para eso, que si estaba implicada la vida y la muerte ahí. Porque si justamente el atalaya no le decía las cosas como tenían que hacer y esa vida se perdía porque el atalaya no se lo había anunciado, caía la sangre sobre él, sobre el atalaya que no lo anunció. Y de la otra forma era al revés: si lo anunciaba bien y se salvaba, no caía la sangre de las personas sobre la persona que la anunciaba. Es cuestión de vida o muerte. Por eso que es tan importante anunciar lo que Jesucristo y su reino va a hacer por la humanidad. Eso está en Ezequiel, ¿no? Ezequiel 38. Ezequiel 38. Sí, es muy interesante porque Ezequiel, es muy importante. Ezequiel tenía que predicar a los hijos de Israel. Ezequiel estaba en Babilonia en esa época. Estaba capturado en Babilonia Ezequiel. Estaba preso en Babilonia Ezequiel. Y estaba preso en Babilonia y el padre le había dicho que tenía que predicar a la casa de Israel, ¿no? Liberación, ¿no? Liberación, y le decía justamente eso, que los atalayas eran responsables. Aguantame un cachito, porque dice que se... Olivia, Lo neutralizamos, se va al cuarto. Sí, un pulmoncito tiene que... Ahí está, adentro del cuarto y sigue ladrando igual, ¿viste?
Bueno, Menos mal que la mía está afuera, porque si no le contestaba de acá. así que bueno, Ezequiel es interesante porque cuántas veces nosotros tenemos un vecino que vemos todos los días, o un compañero de trabajo, o un pariente, y quizás no le hayamos informado esto importante, ¿no? Y cómo ellos nos van a recriminar en algún momento si después se dan cuenta de que nosotros no les dimos el mensaje. Es muy importante que nosotros reflexionemos sobre eso y llevemos este mensaje, empezando por la gente que está en nuestro contexto, que Dios la pone a propósito en nuestro contexto para que nosotros le llevemos ese mensaje. Sí, Luis. Y de Ezequiel era el 33. No, mirá cómo dice el cuarto. Dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, o sea, el sonido de la trompeta sería avisar en ese caso. Exactamente. La profecía contra Gog. Este es 33. Sí, exactamente. Sí, Ezequiel 33. Este es bien aplicativo de la trompeta, Ezequiel 33. Sí, tal cual. Y bueno, esa es una profecía muy larga, muy interesante, porque tenía que ver con los hijos de José. Es una profecía que todavía la estamos estudiando toda la vida, porque es re compleja, ¿no? Los hijos de José, José había sido finalmente el primogénito de Isaac, ¿no? De Israel, el primogénito, de Israel, el primogénito fue José, porque Rubén perdió la primogenitura y José tuvo dos hijos, si mal no recuerdo era Efraín y Manasés, y ellos dos iban a ser cabezas de naciones, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que ha investigado eso mucho, sobre quiénes son las naciones que desembocaron en los hijos de Efraín y Manasés. Y bueno, y Ezequiel tenía un rol profético hacia Efraín y Manasés. Y bueno, y las tribus esas, todavía, bueno, yo tengo una noción de cuáles son esos pueblos, pero todavía tengo algunas dudas, así que prefiero reservarme. El tema es que sí, había que anunciar, como decía recién Luis, había que tocar trompeta y avisar al pueblo. Y las trompetas estaban involucradas siempre en todos estos eventos, sea o porque tenían que enfrentarse a una guerra, o porque había que coronar a un rey, como fue por ejemplo Salomón en Primera de Reyes 1:34. Allí nos muestra cuando Salomón fue coronado y se tocaban las trompetas de júbilo por ese... Vamos a concentrarnos ahora más vale en el mensaje de nosotros como trompetas. Nosotros como trompetas, ¿no? Nosotros como trompetas de Dios, empezar desde el principio, desde lo más básico. Nosotros somos trompetas. Entonces tenemos que sonar fuerte y claro, ¿no? Así que bueno, de por sí se nota que el shofar, cuando vos lo querés tocar, se nota que no es tan fácil tocar el shofar. Quiere decir que nuestro discurso tiene que estar bien afiladito, tiene que ser preciso, porque si nosotros ponemos levadura en el discurso, en la mente de las personas que reciben el discurso, automáticamente lo descalifican, porque la mente tiene una capacidad de discernir la autenticidad de un discurso. Entonces, el discurso tiene que ser poderoso, preciso, sin levadura, sin agregado, ¿no? Y cuando vos copiás las palabras de Jesús, tenés la suerte, cuando vos te las copiás, te las haces tuyas, ¿no? Primero tenés que llevarlas al corazón, ¿no? Porque si la decís desde la mente, la persona lo nota también. Si vos hablás desde la mente, de memoria, la persona lo nota. Entonces, hay que hablar, la mente tiene que bajar al corazón, tenés que hacer las tuyas las palabras. Entonces, vos las haces tuyas, y si vos copiás las palabras de Yeshua, y bueno, tenés el poder de Yeshua. Tenés el poder de Yeshua en el discurso. Si vos empezás a agregar tu propio razonamiento, tu propia levadura, o lo que escuchaste, o lo que te parece, de a poquito el mensaje se va tornando un mensaje deslucido, lavado. Un mensaje deslucido, lavado, ¿no? Entonces por eso digo, no nos vayamos por la rama, empecemos concretando
el mensaje claro de Yeshua, trompeta. Entonces, Mateo 4:17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Obviamente que vos lo podés decir en tus palabras, si querés, pero siempre alrededor de eso. Siempre en esa idea, ¿no? Tenemos que hacer una introducción a eso para entablar un diálogo y finalmente llevarlos al mensaje de Yeshua, arrepentimiento. Y decíamos que todavía estamos en una etapa de llevar esas buenas nuevas. Todavía no tenemos proféticamente una instrucción de cambiar ese discurso, ¿no? Me gustaría, ya teniendo presente Mateo 4:13, ir a Joel 2:1. Vamos a Joel 2:1. Vamos a Joel. Es un profeta menor, Joel, página 1104 de las Biblias grandes. Joel 2:1. Bueno. Joel 2:1. Dice así: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. De nube, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. O sea que tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Tiemblen, vamos a quedarnos con esa expresión, tiemblen. Y ahora nos vamos a Apocalipsis 14:7. Apocalipsis 14:7. Fíjense cómo el discurso nuestro va a ir cambiando conforme vayamos avanzando en los tiempos del Apocalipsis. Dice el Evangelio eterno, el 6 y el 7. ¿Quién lo quiere leer? Apocalipsis 14, 6 y 7. Yo lo leo. Elizabeth, por favor. Había otro mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía la buena noticia eterna para anunciarla a los que habitan en la tierra, a toda nación, y raza, y lengua y pueblo. Decía a gran voz: respeten a Yahweh y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoran al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Gracias. Ahí está bien, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Así que bueno, fíjense que el Evangelio eterno está articulado ahora, expresado, lo que vamos a estar predicando, los mensajeros. Ya estamos muy avanzados en las trompetas ahí, ¿no? Ya es una etapa ulterior. Hoy estamos en los sellos, ¿no? Entonces, bueno, ya el mensaje desesperado, ¿cuál es? Que vamos a predicar, Dios mediante, si Dios quiere. Teman a Dios y denle gloria. Teman a Dios y denle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado.
porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces está diciendo, teman a Dios y denle gloria. La hora de su juicio ha llegado. Yo, por ejemplo, este pasaje lo tengo de memoria. Yo lo sé de memoria, ¿no? Entonces, yo a veces lo combino, ¿no? Cuando estoy dando las buenas nuevas y ya di el mensaje de arrepentimiento, después empiezo a contar este mensaje, ¿no? Este es un mensaje muy poderoso. Temer a Dios y darle gloria, ¿no? Y encima ahí revela, porque dice, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que es su hijo, Yeshua. Él es el que hizo. Con los recursos del Padre, Él hizo. Entonces, ese es un estudio que hicimos como de 2 horas en el Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo. Entonces, este es un mensaje ya desesperado. Temor a Dios y darle gloria. Es como la persona que a último momento se tiene que arrodillar ante Dios, arrodillar, humillarse ante Dios, aceptar su camino, arrodillarse, humillarse ante Dios, aceptar su camino. Es el caso del asesino, de la persona que había sido clavada en la cruz al lado de Yeshua. Él temió a Dios y le dio gloria, y fue contado por justo. Fíjense qué poderoso el mensaje, y qué sustentado que está en la Biblia, ¿no? Cómo Dios puede salvar a último momento, por temor a Él, el temor reverente, no ese temor morboso, sino un temor bíblico, ¿no? Recordamos siempre el temor, Proverbio 8:13, yo lo llevo siempre a ese texto porque es muy importante. Vamos a Proverbio 8:13. ¿Se acuerdan cómo fue redimido el injusto que estaba al lado de la cruz de Yeshua, no? Sí. Jesús le prometió que iba a estar con él. Página 8. Cuando estuviese en el reino. Bueno, ese es otro tema, pero acá estamos concentrándonos en que fue redimido, fue perdonado. ¿Y qué hizo? Simplemente, a último momento, donde ya no había más tiempo, temió a Dios y lo honró y le dio gloria. Bueno, Proverbio 8:13. Ahora sí, Glenda, si vos lo querés leer, Proverbio 8:13, te agradezco. Sí, ahora estoy buscando. Estaba en una silla muy bajita. 8:13. Sí, por favor. Sí. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Muy bien, fíjense. Teman a Dios y denle gloria. Teman a Dios y denle gloria. Temer a Dios significa, según nos explica acá, la humildad, aceptar a Yeshua como el camino y bendecirlo, bendecir a nuestro prójimo y a Dios, ¿no? Y bendecirlo. Y es lo que hizo exactamente este hombre injusto que estaba clavado en la cruz de al lado de Yeshua. Así que, bueno, esta es una enseñanza que la tenemos que tener presente. La misericordia de Dios puede ser muy poderosa. Entonces, nuestro discurso, sin duda que cuando los tiempos sean desesperantes, va a ir cambiando. Uno lo ve en Apocalipsis. Pero hoy nosotros tenemos tiempo. Gracias a Dios tenemos tiempo. Y es mucho el tiempo, por suerte, ¿no? Todavía es mucho el tiempo que tenemos para predicar y llevar las buenas nuevas, que las personas puedan llegar con un alma arrepentida, que no sea una conversión de último minuto, que no sea una cosa desesperada de último minuto, sino que las personas se puedan acercar a Jehová, ¿no? ¿Qué comentarios quieren hacer al respecto? ¿Comentarios o preguntas? Yo tengo una experiencia. En el pueblo donde trabajo hay una sirena
que todos los miércoles a las 12 del mediodía suena. Es como una prueba, es la misma sirena que se usaba en la guerra cuando venían los aviones a atacar, a tirar bombas, y entonces la gente salía a protegerse en unos búnker, como unos huecos en la tierra, para protegerse de bombas o de esos aviones que traían como metralletas y a matar. Sí. Y hoy en día se usa esa sirena para, lo usan los bomberos, que son personas que se ofrecen voluntarias, sin pago, y cuando hay un accidente en la autopista o alguien se queda enterrado o un gatito se sube a un árbol y no puede bajar, ofrecen ayuda. Entonces, ese ruido, las personas mayores siempre recuerdan los tiempos de la guerra, de salvar las vidas. Entonces, es una forma de trompeta y se puede usar para saber cómo hoy en día podemos nosotros salvar también vidas, en el sentido de que las personas están agobiadas, sea por enfermedades, como Jesús también trajo las buenas nuevas para la sanación. Exacto. Entonces decir de que sí, tenemos buenas nuevas de que alguien sí puede sanar todas las enfermedades, aun las que son de muerte. Claro. Y otro mensaje, pues sí, de decir, por ejemplo, las abuelitas siempre quieren dejar una herencia a sus nietos, y entonces decir también de que es la herencia que mejor podemos dejar a la generación que empieza, que aprenderá los mandamientos y aprender el temor a Dios. Exacto. Claro. Mejor no lo podías haber dicho. Exactamente. Y la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es que el temor de Dios. Exacto. Volver a sus caminos. Exacto. Exactamente. Y ser personas humildes, porque todo el temor de Dios, la sabiduría de Dios empieza con la humildad. Cuando la persona es capaz de negarse a sí misma y escucharlo realmente a Dios lo que te está diciendo. Dejar de saber todo y escucharlo a Dios. Escucharlo. Dejar de decir yo creo, yo pienso, yo esto. Sino escucharlo a Dios. Esta es la humildad. Esta es la humildad que te explica la Biblia. Esa es la verdadera humildad. La humildad importante es la humildad hacia Dios. Cuando Él te habla, que lo escuches. Porque el hombre siempre termina reprogramándose mentalmente. Lo escucha a Dios, vos lo ves en la prédica, y lo escucha a Dios, pero después el hombre termina el discurso grabando de vuelta el mensaje que tenía antes. Porque terminás el discurso, cuando habla Dios, vos le leáis la palabra de Dios directamente en la Biblia, y la persona termina el discurso pero diciendo sí, pero yo creo que, y ahí graba en su interior lo que él quiere seguir creyendo, ¿no? Y sigue comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sigue comiendo y sigue comiendo, ya está empachado del árbol del conocimiento. Él tiene el conocimiento de lo que está bien y está mal, no Dios. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros luchamos. Es una lucha donde tenemos que usar toda nuestra inteligencia, todos los recursos que nos dio Dios. Todos los dos hemisferios cerebrales, ¿no? La parte racional y la parte espiritual, ¿no? La parte emotiva y espiritual, ¿no? Así que... Es una obra, es un poco, perdón, pero para mí me parece que es algo a veces que nos resulta un poco, ¿cómo puedo decir? No sé si es difícil, pero para el que lo puede llevar, que uno lo ha aprendido y lo dice, pero es difícil porque se está viviendo en un mundo que justamente la gente quiere el yoísmo. Bueno, sí, como dice Santiago, es como que se mira en el espejo natural, ve su rostro y después se va y no se acuerda quién es. Entonces es así, vuelve otra vez al mismo lado. Y también, como lo dice el proverbio, dice la cerda bañada vuelve a revolcarse en su propio fango. Dice, y bueno, es así, la gente en este momento no tiene esperanzas y no lo conoce a Dios. Entonces uno tiene que tratar de llegarle al mensaje para que él lo pueda entender. Bueno, hay cerdos bañados, pero hay mucha oveja. Hay mucha oveja.
Y a la oveja, Sí. por ejemplo, Bueno, cuando vos estás predicando y vos explicás esto, porque el temor de Dios era el principio de la sabiduría, o sea, el principio de Yeshua. O sea, el temor de Dios es el principio. Entonces vos lo primero a una persona tenés que llamarla a la reflexión de que tiene que ser humilde frente a Dios, no frente a lo que yo le digo, sino frente a Dios. Cuando vos le lees la palabra de Dios, la persona tiene que ser humilde. Porque si no, no tiene salvación. No hay salvación. Acordate que este injusto que estaba en la cruz, lo que hizo bien es que fue humilde. sí, Fue humilde. como que dijo, sí. Le creyó, se rindió. Y no solamente es como dice Apocalipsis, es como dice, Lo que hicimos, dice. claro, es como dice Apocalipsis 14:7. Claro. Le dio gloria. Le dijo, vos no merecés estar acá, nosotros sí merecemos estar acá. Le dio gloria a él. Claro. Vos sos un justo. Vos sos una persona que no merecés estar acá. Entonces, sin darse cuenta, él dijo las palabras salvadoras. Temió a Dios y le dio gloria. Y ya lo contó por justo. Ya está. Vos estás en el camino mío, pero estás en el primer paso. Aunque estás en el primer paso, ya te equiparaste a los otros que están en el paso 10.000. Porque vos ya tomaste mi camino, estás en el primer paso de mi camino, vas a morir en mi camino. No lo conoces a mi camino, pero ya estás adentro de mi camino. Ya diste el primer paso. Temiste a Dios y le diste gloria. Así que fíjense que va a haber momentos donde posiblemente tengamos que hacer uso de ese recurso, ¿no? De esa prédica poderosa. Pero temer a Dios pasa por, primero, humillarse. Ser humilde, enseñar a la gente que frente a Dios, no frente a lo que uno dice, no frente a lo que uno dice que no vale poco lo que uno pueda decir, pero cuando uno hace hablar a la Biblia, la persona tiene que ser humilde, tiene que escuchar, si no, no tiene salvación, no hay salvación. Si no empieza en la humildad, no empieza ahí escuchando, y bueno, si no hay temor a Dios, no puede encontrar su camino, no puede encontrar el camino, no lo encuentra. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muy bien. ¿Algún comentario más de esto? Teruá quiere decir llamado a atención, despertar, quiere decir muchas cosas, ¿no? En el Strong. Algarabía, gozo, llamado a atención, despertar, ¿no? Como la revista Despertar. Entonces, yo ahí en ese punto me gustaría comentar en lo siguiente, yendo a las cosas importantes de Dios, ¿no? Uno en Teruá, en trompeta, dice, cuando despierta, se pregunta, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es hoy mi relación con Dios? ¿Es buena? ¿No? La primera tabla de los mandamientos, ¿cómo es mi relación con Dios? Y segundo, ¿cómo es mi relación con el prójimo? En Teruá es muy importante preguntarse eso, despertar, ¿no? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con el prójimo? ¿No? Y eso va a afectar en mí mismo. Porque si yo tengo una buena relación con Dios y una buena relación con mi prójimo, yo voy a estar bien. Bien en el plano espiritual, bien en el plano físico. Voy a estar bien. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con mi prójimo? Eso va a desencadenar en mí un cambio importante. Por eso Dios elegía estas fiestas en las lunas. Porque la luna, cuando pasa de nueva, ¿no? Cuando empieza a crecer a nueva, está simbolizando que hay un nuevo periodo que uno tiene la posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo. Es un renacer. Es un renacer. Es un renacer. Entonces, él eligió mucho simbolismo para las fiestas. La luna es un gran simbolismo de algo que está oscuro y empieza a crecer en luz. Empieza a ser cada día más luz, cada noche más luz, ¿no? Entonces, si uno está en noche, es muy importante tomar estas fiestas porque son lunas, ¿no? Son fiestas que son lunas estas. Y coincide con es la única fiesta que coincide con la luna nueva. Entonces, estas lunas nos llaman a tomar atención sobre el renacer. De vuelta, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con el prójimo?
Y entonces ahí estoy contestándome cómo es mi relación con la vida eterna. O sea, cómo estoy en la relación con la vida eterna, ¿no? Una tabla de Moisés era el amor a Dios y la otra tabla de Moisés es el amor al prójimo. Entonces, en la luna, cuando se renueva la luna, cada vez que nosotros, cada mes que vemos la luna, ¿no? Si viviéramos en el campo, lo tendríamos represente. Entonces, decir, este mes, ¿qué cosas voy a hacer mejor? ¿Cómo yo este mes voy a renacer? Voy a mejorar en algunos aspectos, ¿no? Así que bueno, también tiene ese significado profundo de la luna, ¿no? Teruá. Y el estudio de la palabra nos ayuda justamente a ir conociendo más a Dios para el cambio, ¿no? Porque la Torá de Dios nos instruye sobre muchas cosas y nos ayuda a santificarnos y a cambiar y a limpiarnos. Y ese es un proceso muy hermoso que tenemos constante y que lo tenemos que aprovechar, pero al mango, porque verdaderamente la santificación viene por toda la palabra de Dios, no solamente por las cosas que pudieron haber dicho los apóstoles después. Bueno, comentarios, por favor. Sonia, discúlpame, Tatiana, porque me parece que está Sonia. Sí. Sonia, ¿querés comentar algo? Hace rato que está. Hace rato. Sonia, ¿querés comentar algo? ¿No se escucha? Me parece que no. Bueno, ahora sí, discúlpame, Tatiana, sí, adelante. Sí. Hay personas que cuando escuchan el shofar, el sonido, lo hacen también como con un clamor, ya no como de reunirse o de invocar que se acerque el día de Jehová, sino más bien como desde el punto de vista humano, del dolor humano, del sufrimiento humano. Y entonces dicen que es como llorar, tal vez de un niño pequeño cuando llora, suena muy parecido. O tal vez cuando un animal gime y tiene ese sonido de dolor. Entonces, claro que sí. En la cultura que yo me desarrollo aquí alrededor mío, las personas se quejan muchísimo, mucho. Todo lo encuentran mal, todo. Entonces, si no es por la vejez, los jóvenes, porque las cosas no funcionan bien, porque no son rápidas, porque no llegan a tiempo temprano, siempre hay una queja y una crítica. Entonces son como que gimen por las cosas que están mal. Hoy en día gimen por los trabajos, por las cargas que llevan. Entonces ese tipo de sonido también hace a las personas reflexionar para tratar de encontrar también en las escrituras el verdadero camino de volver a Jehová. Claro que sí. Gracias, Tatiana. Vos sabés que vos decís esta experiencia y sí, yo lo relaciono en la Biblia. Con la Biblia muchas veces habla de la vanidad del hombre. El hombre vanidoso es el hombre ese perfeccionista, el hombre que se quiere hacer la máquina, que quiere competir con una máquina, que quiere ser perfecto, ¿no? Y bueno, Dios nos va sacando de ahí. Dios nos hizo humanos, hay días que estamos más lúcidos, hay días que estamos menos lúcidos, hay días que tenemos mejor humor, hay días que tenemos peor humor. Entonces, Dios nos está humanizando. Yo que vengo de la industria súper competitiva, me querían hacer una máquina. De hecho, era casi una máquina. Tenía que ser como una máquina y la gente que estaba bajo mío tenía que ser como una máquina también. Yo vengo de esa realidad. Y he sufrido mucho y he tenido, gracias a Dios, he podido humanizarme de nuevo, ¿no? Que me va restableciendo el corazón de piedra, ¿no? Me va sacando el corazón de piedra y me va dando un corazón de carne, ¿no? Pero sí, estábamos en este mundo esclavo en Egipto, estábamos esclavos en Egipto y bueno, Dios nos empieza a liberar. De hecho, a mí me ha liberado muchísimo, muchísimo. Mi vida cambió, te diría, un 90%. 90% porque yo trabajo en lo mismo, pero ya mi actitud cambió. Yo ya no compro la porquería que vende el mundo. O sea, sigo trabajando, pero ya no compro la porquería que vende el mundo. Yo antes me la compré. Compré que yo era una máquina y que todos debíamos ser una máquina y que todo tenía que ser perfecto y que todo tenía productividad, eficiencia,
productividad, eficiencia, logro, y así vivís una vida apagada, sin sentido, materialista, una máquina, ¿no? Así que bueno, sí, gracias Tatiana, está bueno eso que comentás, muy, muy real, muy a los días, ¿no? Cristina. No tengo, o sea, en la ¿Algún palabra... texto que quieras compartir? O... yo lo que quería decir es que si bien las trompetas también anuncian la liberación, también anunciaban los juicios de Dios sobre los pueblos que se venían o que estaban en pecado, y Jehová ha castigado a Israel por su pecado y lo anunciaba. Y por ejemplo en Oseas 8:1 él dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Así que Jehová aquí mandó a Asiria contra Israel, contra Efraín, y fueron dispersados, fueron tomados por ellos. Y Jehová les dijo claramente: porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar contra él. Le escribí las grandezas de mi ley, dice Jehová, y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cómo no iba a tocar trompeta? ¿Cómo no iban a tocar trompeta si se habían ido de Dios? Lo habían dejado como una cosa vana, dice Oseas en el capítulo 8. Así que eso es un llamado de atención muy grande. Y bueno, lamentablemente cuando yo leo el libro de Apocalipsis, realmente me doy cuenta de lo difícil y lo duro que somos los seres humanos. Porque a las instancias que Dios tiene que tocar 7 veces las trompetas, que tiene que enviar 7 tazones, para que la gente se dé cuenta hasta el último momento, como le pasó a este hombre al lado de la cruz, al lado de Mesías. Realmente tenemos que ver lo que cuesta, lo que a Dios le está costando que el hombre lo reconozca, que el hombre se arrodille ante él, sea humilde. Es impresionante. Y esto es lo que las trompetas, entre otras cosas, simbolizan, ¿no? Véanme, mírenme, escúchenme, arrodíllense, humíllense, sean humildes, vengan a mí. Y cuando, ya les digo, leemos Apocalipsis, la instancia que Dios va a llevar las cosas, a qué grado de dolor, Él sabe que seguramente va a ser para que muchos en ese momento sean como el que estaba al lado de Jesús. Se arrepientan. Claro, y no seamos como Saulo o como éramos nosotros también, ¿no? Que dábamos coces contra el aguijón, ¿no? Y Yeshua decía: Saulo, Saulo, qué duro que te es dar coces contra el aguijón, ¿eh? Qué duro que te es, ¿eh? ¿Cómo estás sufriendo, eh? ¿Cómo estás sufriendo? ¿Por qué no me aceptás, no? Qué duro. Y fíjense que los apóstoles, en el caso de los apóstoles, fueron comisionados a las tribus perdidas de Israel, ¿no? A las tribus perdidas. Entonces, si bien la Biblia no nos da muchos relatos de sus experiencias, hay libros históricos que de repente pueden relatar parte de esas experiencias, ¿no? Pero ellos viajaban, todos los apóstoles, todos, aún los que no tenemos registros bíblicos, todos viajaban a las tribus perdidas de Israel. Y Pablo, a diferencia como apóstol, Pablo fue una comisión muy especial, porque Pablo fue mandado a la tribu de Judá y a los gentiles. O sea, Pablo tuvo que, como era un judío con todas las letras, entonces él tuvo que predicar a Judá, a los duros de corazón de Judá, y después a los gentiles, a nosotros, a los gentiles, ¿no? Así que el mensaje de arrepentimiento, la trompeta de Pablo sonaba bien afiladita. Y fíjense, vamos a Hechos 26. En el capítulo 26 vamos a encontrar el mensaje
la trompeta de Pablo, cómo era la trompeta que tocaba Pablo, ¿no? Hechos capítulo 26. 26 y leemos 19 y 20. ¿Lees, Cristi? Bueno. Preguntaba para ya lo encontraron. A ver. Me parece que sí, por las caras parece que sí. Yo estoy en... Hechos 26, 19, adelante. Muy bien. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿No? Acá lo estamos viendo. Muy bien. Acá vemos la trompeta de Pablo, tanto a la gente de Judá como a los gentiles, resumidas, porque Pablo fue realmente muy activo, ¿no? Tremendamente activo. Era como un hiper activo, ¿no? Entonces Pablo les decía que se arrepintiesen, se convirtiesen, haciendo obras, aplica la redundancia como técnica para que nosotros nos entre el mensaje, ¿no? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento verdadero judío, o sea, judío israelí, el arrepentimiento que se medía por obras, ¿no? A eso se refiere Pablo, no al arrepentimiento griego, no al arrepentimiento romano, que era toda una cháchara, una cosa como vemos en la Iglesia Católica, ¿no? Una cháchara, un discurso. No, el arrepentimiento hebreo, arameo, el arrepentimiento de Abraham, el arrepentimiento verdadero, el que se muestra por obras, la fe que se muestra por obras, ¿no? Así que bueno, nosotros tenemos este mensaje. Nosotros cuando le predicamos a un judío, o cuando le predicamos a un israelí, o cuando le predicamos a un gentil, nosotros tenemos el mismo mensaje. Hoy estamos llevando las buenas nuevas. Tenemos que llevarlos al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Porque fíjense que ahora estoy recordando que cuando leímos Apocalipsis, en 14:7, no dice que se ha acercado, dice ha llegado. Fíjense qué diferencia sutil. Jesús decía ha acercado. En cambio, en Apocalipsis 14:7 dice, me acordé de eso, miren, ha llegado, dice, ha llegado. La hora del juicio. Ha llegado, o sea, fíjense que por eso decimos que es me está dando la razón a lo que dije recién, de que este es el mensaje desesperado cuando ya esté el juicio inminente, ya esté sonando las últimas trompetas, ¿no? De hecho, estamos en el contexto de la sexta trompeta, me parece que es, ¿no? Séptima. En la séptima trompeta. A ver, ¿estás segura? ¿Estás segura? Sí, porque la séptima está en Apocalipsis capítulo 11. No me acuerdo si es la sexta o la séptima. Sí, es la séptima. 11:15, Apocalipsis 11:15 es la séptima. La séptima trompeta, ok. Es la séptima, antes de los tazones. Ok, entonces, estamos en la inminencia ya de los tazones. Entonces ahí en el mensaje ese, ya Jesús nos está diciendo decir, la hora de juicio ha llegado. Llegó, ya está. Así que última oportunidad. Humíllense ante Dios, teman a Dios, denle gloria. Ya llegó el juicio. Séptima trompeta. Muy bien, perfecto. Acá en Sofonías también habla algo acerca de ese día y habla de la trompeta. Léelo. Sofonías, en el capítulo 1, justamente está hablando de eso, ¿no? Que dice que iban a ser saqueados los bienes de la gente que no hizo caso, ¿no es cierto? Y dice que sus casas serán edificadas y no las habitarán, plantarán viñas, no las pegarán, no las beberán, y el vino de ellas, dice. Y cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, y es amarga
la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de estremecimiento, día de trompeta y algazara, ¿no? Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Dice, y justamente dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto es lo que va a suceder. El juicio. Esto es lo que va a suceder después del toque de la séptima trompeta. Exactamente. Eso es, esto es. Donde dice que toca la trompeta, ¿ves? Bueno, pero fíjense lo siguiente. Esto es lo que sucede exactamente después de la séptima trompeta. En el primer tazón, en los primeros tazones. Pero fíjense que hay dos situaciones después de la séptima trompeta. Vayan a Isaías 27:13. Isaías 27:13. Yo mientras tanto voy prendiendo la menorá. 27:13. ¿Isaías cuánto? 27. 27:13. Ven, esta cuarta velita, es la fiesta de hoy. Perdimos el audio, Héctor. ¿Eh? ¿Nos escuchan? Ah, perdón. Sí. No. ¿Ustedes no? Escuchamos entrecortado. Ah, puede ser la conexión. No, es que yo me alejé del micrófono. Lo que estoy diciendo es que la cuarta velita, La quinta. la quinta velita es la que representa la fiesta de hoy, la celebración de hoy. El recordatorio de esta fiesta. Esta es expiación y esta es tabernáculo. Ahí te estamos viendo, pero no escuchamos nada. ¿No escuchás? ¿No escuchás? No. Yo los escucho a ustedes, ¿eh? Te escucho cortado. Bueno, un poco de paciencia. Puede ser la conexión. Se va a mejorar. Ahí sí. Y bueno, va y viene, Es eso es la internet. Sí, la eso es la internet. conexión. Es el internet. Es la internet. Entonces, bueno, estábamos en Isaías 27:13, que dice, esperen que bajo un poquito acá la música que tengo. Dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Nosotros sabemos que la gente que estuvo en Asiria, las 10 tribus de Israel, después fueron esparcidas, los de Asiria fueron esparcidos por todo el mundo, porque eso lo aclara la Biblia en otros lugares, ¿no? O sea que lo que está acá aconteciendo, que Isaías ve proféticamente, es que lo mismo que leía Glenda que iba a ser para la gente que iba a quedar desaprobada por Dios, iba a haber un grupo que iba a ser reunido, que iban a venir de Asiria, iban a venir de Egipto, o sea, de los lugares de destierro, ¿no? Porque la gente de Asiria, la gente de Egipto puede ser que alguna haya retornado a Jerusalén, pero la gente de Asiria nunca volvió. O sea que es una profecía inconclusa, es una profecía que tiene que ver justamente con las trompetas con las trompetas. Tiene que ver con las trompetas y bueno, y acá dice, para darte la clave profética, dice justamente trompeta, la palabra gran trompeta. Gran trompeta. Después podemos discutir, en función de los relatos de Apocalipsis, qué trompeta es esa.
pero bueno, no importaría en este momento. En la etapa de las trompetas, el pueblo de Dios va a ser reunido. Y ahí me acuerdo lo que había preguntado Tatiana el otro día, con respecto a, ella había preguntado con respecto a un texto que decía que en la casa de mi padre Juan muchas 14. moradas hay, ¿no? Muchas moradas hay. O sea, dando a entender claramente de que le estaba diciendo eso a los apóstoles, ¿no? A los apóstoles le estaba diciendo eso. Y entonces, dando a entender que ellos iban a estar en el seno de la casa de su Padre, o sea, en el templo celestial. Iban a estar en el seno de la casa de su Padre. Y de hecho, en Apocalipsis, vos ves que Juan se incluye dentro de los 24 ancianos. Cuando ustedes estudien profundamente el Apocalipsis, van a ver que Juan el apóstol, se incluye dentro de los 24 ancianos, que están los 24 tronos en la presencia del Padre, ¿no? O sea que hay unas primicias que van a estar en el trono, en el templo, ¿no? Así que hay una experiencia, hay seres creados por Dios que tienen esperanza celestial, ciertamente tienen esperanza celestial, ¿no? Así que hay una esperanza celestial, pero fíjate que el secreto sagrado de Dios es reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra a través de su Hijo en la tierra. Ese es el secreto sagrado, los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿no? Entonces, sí, sin duda que hay personas que hay seres creados que van a estar en el núcleo, en el centro, en el trono, digamos así, en la corte, en el trono, en el Santísimo, van a estar en el Santísimo del cielo, por supuesto. Esas personas son, digamos, personas que han tenido una gracia, un don muy especial, ¿no? Muy especial. Y Juan se cuenta entre esos 24. Yo en particular pienso, pero lo digo como un pensamiento mío, en función de lo que leo en la Biblia, que no solamente son 24 porque no solamente son 12 apóstoles, sino que también serían 12 patriarcas. O sea, a mí me parece que hay una estructura que va a estar en el trono, que no solamente vendría de los apóstoles, sino posiblemente también de los patriarcas. Porque hubo primicias en la muerte de Yeshua, en la resurrección de Yeshua, hubo primicias que fueron resucitadas en Jerusalén. Y esas primicias, digamos, fueron como de la clase de Enoc, fueron resucitadas con cuerpos ya, porque todos sabemos que para el hombre hay una sola muerte y hay una sola resurrección. O sea, hay muerte, juicio y resurrección. Entonces esas personas que resucitaron como primicias, posiblemente hubieran sido estas personas que integran los 24 tronos, ¿no? Junto con los apóstoles. Director, Sí. una pregunta, ¿son esos que salieron de las tumbas cuando Jesús muere y Exacto. se levantan de las tumbas y se fueron? Claro, Sí, claro. porque incluso Aishi dice que santos se levantaron de las tumbas. Santos Dice. de las tumbas. Santos, sí. No habla de personas, no dice se levantaron algunos, no, dice santos. Entonces, Sí, esas personas, es el Rey de los Santos, ¿no? Entonces, El Rey de los Santos, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Cuando habla del Todopoderoso en el Santísimo, está hablando de los santos que están alrededor de él, Rey de los santos, Rey de los 24 ancianos, Rey de los santos, ¿no? Entonces, bueno, hubo santos que levantaron en la resurrección de Yeshua como primicias, él la primicia, y después sus primicias, que fueron los que resucitaron ahí en ese momento, ¿no? Y bueno, eso es un misterio porque no nos dicen qué nombres son esas personas, pero uno puede atar cabos, saben quién eran los santos, los amigos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, más o menos uno puede atar cabos de quién serían esos, posiblemente.
La cuestión es que hay una esperanza celestial, obviamente, para ciertas personas, pero en definitiva el secreto sagrado es que todo sea reunido en la tierra. No es que, mira la humildad del Dios Padre, no es que nosotros vamos para el cielo, sino que Él se viene a la tierra. Y sí, porque ellos van a gobernar acá en la tierra, van a ser reyes y sacerdotes acá en la tierra, no van a estar en el cielo, vienen acá, dice la palabra de Dios, dice, van a gobernar la tierra, y bueno. Y eso nos deja en claro de que Dios es un Dios de jerarquía, de mérito. Entonces va a haber seres creados que van a estar en el Santísimo, hay seres creados que van a estar en el Santo, hay seres creados que van a estar en el atrio interior, en el atrio exterior y fuera del templo suponemos que van a estar las naciones, ¿no? Suponemos. Eso claro, es una, lo que dice la Biblia. claro, suponemos. Afuera del patio. Sí, pero pongo igual la palabra. Pongo la palabra suponer, porque yo en los años he ido cambiando de opinión en ese sentido. Entonces pongo la palabra suponer. Entonces, pero bueno, así que Dios es un Dios de mérito, es un Dios de mérito, y cada uno según sus obras va a recibir la posición que se merece. Y lo lindo de eso que es por la eternidad. Por la eternidad. Al que le tocó el santo, por la eternidad. Al que le tocó el santísimo, por la eternidad. Al que le tocó el atrio, por la eternidad. O sea, todos nosotros la salvación desde ya, arrepentimiento. Pero nos estamos jugando el lugar que nos va a tocar dentro de la gloria de Jehová y su Hijo. Por eso a todos nos llama para ser santos, a todos nos llama para eso. Entonces, Pablo decía, es una carrera que tenemos puesta delante, cada uno la tiene que correr. La carrera de aguante. La carrera de aguante para la santificación. Y fíjense que en los nuevos cielos y la nueva tierra, no sé si va a haber hombres y mujeres, vamos a ser seres. No sabemos cómo vamos a hacer. Claro, vamos a ser seres. No sé si va a haber la diferencia. Va a haber en todos lados. Vamos a ser seres. No sé cómo vamos a hacer. Dios dirá. Bueno, muy bien. ¿Alguna reflexión, alguna consideración, alguna pregunta? No sé, Tatiana, si aclaré algo tu punto. Sí, muchísimas gracias. No, por favor. Me llevas por el hilo. Gracias. No, por favor, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, trompeta. ¿Qué más podemos decir de trompeta? Trompeta. ¿Qué les gustaría saber? A ver. ¿Quién tiene la autoridad para tocar la trompeta? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Vos sabés, qué buena pregunta. Mordaz, pero precisa. Excelente pregunta, la mejor pregunta de la tarde. Yo digo, capaz que es una estupidez, ¿no? No. Yo me la vengo haciendo hace años y justamente una de las razones que no aprendo bien a tocar el shofar es porque a veces no me siento con la autoridad de tocarlo. Mirá vos, hiciste la pregunta precisa. Porque los que tocaban las trompetas eran personas designadas especialmente. Pará, no exageré. No, estamos hablando en el pueblo de Israel, cuando Dios... Exactamente, eran del pueblo de Leví, del pueblo de la tribu de Leví, exactamente, eran ellos los que tocaban las trompetas. Estaban designados específicamente, exactamente, no podía otro tocar las trompetas. Claro, la trompeta la tocaban las personas de Leví, de la tribu de Leví y de la tribu de los levitas. No, los levitas y los arónicos. De la casa de Aarón. De la casa de Aarón. De la casa de Aarón, la casa sacerdotal. La casa sacerdotal de Aarón y la tribu levítica. Eran los que tocaban, o sea, que eran los que tenían más intimidad, o sea, los que estaban más cerca del Santísimo. Los que andaban por el Santo y que se aproximaban al Santísimo. Los que ponían incienso, todas esas personas estaban autorizadas a tocar la trompeta. De cualquier manera,
no hay antecedentes de que haya faltado el respeto por tocar una trompeta, porque no hay antecedentes de alguien que haya sido censurado, porque la Biblia deja registro de todo, de todo. Si realmente hubiera sido para nosotros no conveniente tocar la trompeta, Dios hubiera dejado un ejemplo amonestador en ese sentido. Los ejemplos amonestadores estaban claramente definidos para aquellos que se tomaban la libertad de tratar de entrar al Santísimo, o tratar de quemar incienso, o tratar de tocar el arca. Y a uno de los hijos de quien fue de Aarón que hizo eso, ¿no? Los dos primeros hijos de Aarón, Sí. ellos entraron al Santísimo, Sí. a quemar incienso que no les correspondía, y Dios los aniquiló en el lugar. Los aniquiló en el momento. En el lugar. Claro. No les O sea, obviamente que les dio muerte primera, ¿no? Porque es ejemplificación. Luis, no sé qué quiere decir. Pero digamos que en el caso de los que osaban tocar el arca, automáticamente se morían también. Como le pasó a Usa, Uri, algo así se llamaba. Yo fueron Husi, algo así. Husi o Husa tocó el arca y murió. Entonces eso es un simbolismo, que las personas para ciertos roles tenemos que estar santificadas y apartadas, ¿no? Sí, Así que muy buena la pregunta esa. Es un tema que yo me cuestiono continuamente, el tema del shofar. Así que bueno, por un lado está de que uno pasa a ser para Dios un sacerdote de su hogar, un levita de su hogar, porque hoy no hay levitas. Y por otra parte, bueno, tenemos la realidad de que sabemos que, digamos, si bien uno no está en pecados graves, todavía la santificación resta trabajar en uno. Así que bueno, uno está acotado por ese tipo de pensamientos, ¿no? Yo diría que una persona que está en pecado y que sabe que está en pecado y que tiene un pecado que no ha podido superar, no debería participar de la cena del Señor, y no debería, bíblicamente hablando, ¿no? No es porque a mí se me ocurre decirlo, sino porque es bíblico. No debería participar de la cena del Señor hasta que no restablezca esa situación, y no debería tocar el shofar, por ejemplo. No debería tocar el shofar. Eso es una cuestión de respeto mínimo, ¿no? Así que bueno, ese es mi punto de vista. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Estuvo buena esa pregunta. Sí, estuvo buena, vamos aprendiendo todos. Sí, esa pregunta está buena. Sí. No es un instrumento, que es un juguete. No es un juguete. Yo he visto algunos videos de judíos que están con la capa y eso, y antes de empezar a hacer la ceremonia que hacen ellos, tocan el sofá. Empiezan a tocar antes. No sé quién era, Puede ser. uno en YouTube lo he visto. Sí, No puede sé ser. quién es, un judío, No pero No sé cómo la celebran de ellos. qué tribu, ni Vos- cómo era, ni de dónde Vos venían. fíjate ¿no? que los judíos o los hebreos que no reconocen a Yeshua, ellos deben tener otra forma de celebrar esta fiesta, porque incluso en la época cuando Dios lo dio allá en Levíticos, ellos tenían que ofrecer ciertos holocaustos en el templo, y eso ya dejó de ser, ¿no? Desde el momento que Jesús murió, dejó de ser. Entonces no sé qué es lo que harán ellos hoy por hoy, tampoco tienen templo. Así que hoy tenemos que encararlo desde el punto de vista de lo que estamos viendo, lo que representaba el toque del shofar en las distintas ocasiones y momentos y situaciones. Y fundamentalmente el hecho de que nosotros somos un shofar, ¿no? Y lo que tenemos que recordar que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no recibimos el Espíritu de nuestro Mesías, no sé qué shofar podemos tocar, qué cosas podemos estar nosotros diciendo si no tenemos el Espíritu Santo de Dios
para poder vivir la Torá en nosotros, la ley de Dios en nosotros. Pablo, por ejemplo, decía en 1 Corintios, a ver que lo busco. Perdóname, Cristina, un cachito, un segundo sí. nada más, te tomo ahí y después seguís. Sí, Quería no. comentarle para terminar el tema de Esther que mencionó, números 10:10. Vamos a números 10:10. Ah. De Esther, de Elizabeth. De Elizabeth, perdón. Te cambió el nombre, Elizabeth. Yo dije Esther, digo, ¿quién es Esther? Tenemos una nueva integrante. Llegó una nueva, no, es una nueva persona que... Capaz que te llamas Esther. No, era otra. Te llamas Esther de segundo nombre. No era muy acomodaticio el tipo, ¿viste? Dice, no, era otra que estaba ahí. Números, por ejemplo, 10:10, dice, Luis, perdóname, Luis, que querés leer y querías hacer un comentario, ahora me acordé. Me parece que llegué tarde. No, te iba a preguntar, era si la relación, ¿viste la menorá? Sí. ¿Viste las curvas? Está la exterior, la del medio y la de interior, ¿no es cierto? Sí. ¿Tiene alguna que ver una fiesta de exterior con la otra del exterior? ¿Tiene relación? ¿Eso nunca te fijaste? Capaz Sí. que es una pregunta también tonta. No tiene no es tonto, porque vos sabés que la primera es Pascua y es liberación. Es liberación. Es reconciliación con Dios. Es Pascua. Murió por nosotros Jesús. Y la última es Dios con nosotros también. Es la tienda de Dios con la humanidad. La última es tabernáculos. Es Dios con nosotros. ¿Me la podrás mostrar más cerquita? A ver cómo está abajo. ¿Por qué no? Hoy estaba en YouTube. Yo la vi hoy con un hombre que hablaba también de la menorá. Estaba en YouTube. La mostraron bien. ¿La ven ahí? Está cortada. Tienes que levantársela un poquito. ¿Podés levantársela un poquito? Ahí, ahora. Ahí está, ahí la veo. Ahí está. Ajá. Está buena. Esta Pero ¿tiene viene... algo que ver esas curvas, la primera con la última, la segunda? La primera con la última estoy casi seguro, porque la primera tiene que ver con pero a ver, la primera con la última, yo te decía, la primera es Pesaj, es la salvación, ¿no? Cristo Jesús que muere por nosotros, el Cordero de Dios, es Pesaj, la salvación de Dios, y que Dios empezó a habitar con ellos en el desierto a partir de la salvación cuando fueron sacados de Egipto, porque eso era lo que significaba Pesaj, ¿no? Y la última es la tienda de Dios con la humanidad, porque tabernáculos es la tienda de Dios con nosotros, Dios con nosotros. En la segunda nosotros tenemos acá panes sin levadura, es decir, el pecado quitado y la doctrina del hombre quitada. Y si vos lo querés ver con la sexta, es expiación, es expiar el pecado. Espiar el pecado. Es expiar el pecado. La tercera es primeros frutos, ¿sí? Los primeros frutos. Y en este caso nosotros estamos acá, que es la quinta, que es trompetas. Trompetas, claro. No sé ahí qué relación hay, pero ahí no te puedo decir, no lo sé. Y la del medio es Pentecostés, es el Espíritu Santo. Todavía nosotros estamos acá, nosotros todavía estamos acá en el medio, en Pentecostés, porque Dios sigue derramando el Espíritu Santo a aquel que se arrepiente y busca el camino de Dios y a Yeshua, ¿no? Y acepta a Jesús. Ahí recibimos nosotros el Espíritu Santo, o sea que esta festividad todavía estamos en transcurso. Y esta festividad conmemora cuando Dios le entregó la ley a Moisés en el monte Sinai. Y vos fijate que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Jesús, entramos en el pacto de Jeremías 31,
31. Pondré en ustedes mi ley en ustedes. Y qué casualidad que tiene que ver con la entrega del Espíritu Santo, ¿no? Con el Espíritu Santo. Así que hay todo un simbolismo para estudiar y para analizar de cada una de las fiestas y de los brazos de la menorá. Así que bueno, estamos próximos acá, a la que estamos celebrando hoy. Esto está por venir en cualquier momento, la quinta celebración, que es de Yom Teruah o trompetas. Bueno, no sé qué querías decir vos de números. No, números 10-10. Número 10-10. Me olvido. ¿Cómo? No, estaba viendo si por ahí podemos leer 9 y 10. 9 y 10. Sonia, ¿querés leer? No sé si nos escucha. 10, 9 y 10. No, parece que no. Tiene cruzado el micrófono, tal vez. No, Ok. Yo lo leo si querés. Lo lee Cristinita. ¿Querés que lea desde el 1, desde el principio? Porque estas son las 2 trompetas que mandó a hacer Dios. No, porque vamos a complicar. 9 y 10, muy Sí. bien. Dice: cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Así que fíjense que en los días de vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas. O sea, ahí hay un mandato implícito. Como nosotros estamos celebrando una solemnidad, esto es una solemnidad, estamos dando solemnidad, entonces el mandato es tocar la trompeta. Por eso, en definitiva, nosotros somos una congregación que respeta eso. Y bueno, dentro de las limitaciones de tocar este instrumento, lo vamos a tocar ahora en un ratito. Vamos a tratar de tocarlo. Vamos a tratar de tocarlo. Bueno. Voy a tener el inflador de bicicleta, a lo mejor. No. Inflador de bicicleta. Ah, este es tuyo, yo digo. Ah, no, acá me está escribiendo Sonia, pobre. No tiene sonido, me dice. Bueno, pero no se escucha por lo menos. Me parece que no se escucha. Sí. Bueno. Espera, respira profundo. buenísimo. Que lo repita porque no lo escuché. Ahí se conectó. Ahí salió Sonia. Quedó grabado. Se pone colorado como un tomate, le va a subir la presión. Ahí salió. Amén. Salió. Es re difícil. Gracias. Gracias.
Te salió, ¿eh? Ay, Dios Se debe mío. soplar como un saxo barítono. Los barítonos son más largos, más grandes, o saxo bajo. Hay que soplar con una cantidad de aire bárbaro para que suene. Mirá, una vez La tuba, el trombón. El trombón menos. Una vez me salió muy bien, pensé que ya había aprendido, después me di cuenta que no. Escuché los videos en YouTube, ¿viste? Escuché los videos de YouTube, pero evidentemente hay que practicar, ¿viste? Lo que pasa es que el sonido es muy potente, y acá tengo muchos vecinos también, ¿viste? Y es muy potente el sonido. Y bueno, si vienen a preguntar, les vamos a predicar. Si vienen a preguntar, les vamos a predicar, así que qué problema. Y a mí lo que me impresiona, también les comenté, acá tiene 12 marcas naturales. 12 marcas naturales tiene acá, el animalito. Y bueno, así que bueno, Pura 12 tribus de Israel. Por eso digo, mirá qué cosa, a Dios no se le escapa ningún detalle. Porque el shofar, para que baje un poquito la música. El shofar, de alguna manera, está, según Jeremías, estaría reuniendo a las 12 tribus. El shofar está reuniendo, y justo tiene 12 marcas el animal ahí, en el shofar, en el cuerno. Y la función es reunir a las 12 tribus, ¿no? Más las 12 tribus, más todos los gentiles que van a venir agarrados de la vestimenta de esas 12 tribus. Que van a venir agarrados de las prendas, ¿no? De las prendas. Que eso simbólicamente habla de que van a estar haciendo las obras de ellos. Las obras de ellos. Entonces van a venir agarrados de sus prendas, de ellos, digamos, ¿no? Pero bueno, Dios va a reunir a su pueblo desde las tribus de Israel. Desde las tribus de Israel va a reunir a las tribus. Primero las tiene que convertir, ¿no? Y después las tiene que reunir, y a su vez venir los gentiles que vengan asociados a esas tribus. Todos los gentiles, como fue Egipto. por eso es la gran responsabilidad realmente que uno tiene. Uno cuando piensa realmente el rol que cumplimos cada uno de nosotros es realmente muy grande. Estamos en una etapa maravillosa. Por otro lado, a veces uno tiene mucho por ahí temor de decir cómo vamos a enfrentar todo esto, pero como les decía yo hoy, con el espíritu de nuestro Mesías en nosotros, es otra cosa, no es lo que te levanta, lo que te lleva, lo que te levanta, lo que te hace sonar, como diríamos, ¿no? Por eso Pablo decía que, por ejemplo, en Romanos 8, si quieren ir a Romanos 8, 13 hasta el 15, podemos leer ahí, allí dice, porque Romanos 8, 13 al 15, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si nosotros vivimos conforme a la carne, morimos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Es decir, que nuevamente, ¿no?, con el Espíritu Santo nosotros somos liberados del temor a caer, a estar bajo la carne, nos libera de ello, nos tenemos que luchar contra ello y tenemos que soplar bien. Y por eso Pablo decía en 1 Corintios 14, yo había anotado el texto, 14:8, decía, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Para la libertad, claro. Si nosotros somos una trompeta que damos sonido incierto, nadie va a estar preparado.
Entonces, es Y una gran responsabilidad. y ayer vimos que teníamos una batalla por delante, ¿no? Una gran batalla. Una batalla bastante importante, ¿no? Podemos ir, si quieren, para seguir profundizando un poquito más, Salmo 81.3. El Salmo 81.3. El Salmo 81.3. Ah, sí. Salmo 81.3. Elizabeth, ¿lo querés leer? No sé si nos escuchó. Sí, sí. ¿Sí? Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Ahí está. Gracias. Gracias, Elizabeth. Ahí Tocar. nos manda bien, justamente tiene la referencia del número 1010. Sí, que ya Exacto, leímos. que ya leímos, sí. Tocad la trompeta en la nueva luna. Hoy, ¿cómo estamos con respecto a la nueva luna? ¿Qué les parece? En Israel, en Jerusalén, ¿no? ¿Cómo estamos con respecto a la nueva luna? Está todo oscuro. Y la nueva luna, luna nueva que le decimos acá. ¿Cómo estamos? Está con... Yo he visto que en el calendario de la luna he visto que ya mañana podríamos ver, si viéramos la luna, una pequeña lineecita de luz. Ok. Está todo oscuro. O sea que ayer en Jerusalén, Y hoy. ayer en Jerusalén, la luna estuvo totalmente oscura. Sí. Ayer estuvo totalmente oscura. Hoy va a estar totalmente oscura en Jerusalén. Y mañana, posiblemente ya, como dice Sonia, ya haya una pequeña astilla de luz Sí, bien. en la luna. Pero eso hay que confirmarlo ahí en el lugar ese. Entonces, nosotros podríamos haber celebrado ayer ya. No, porque había diferencia horaria, por eso era hoy la celebración. ¿Diferencia horaria? Sí, Claro, había son 3 días. diferencia, había diferencia 3 horaria. días, 3 días. Pero había Bueno, diferencia horaria. estas son discusiones, digamos, pero hoy, en este momento, la luna está oscura, o sea, es nueva, es una luna nueva. La luna oscura es la luna nueva. La luna nueva es la luna oscura. La otra es creciente, es una luna creciente. Entonces, la celebración se hace cuando la luna se oscurece. Ahí se hace la celebración, ¿no? Exacto. Sí, a veces hay diferencias porque los judíos celebran esa fiesta cuando ven la primer rayita de luz. Y nosotros con Héctor fue mucho tiempo de dilucidar y buscar cuándo era la luna nueva realmente, bíblicamente hablando, o sea que Dios nos mostrara en la palabra de Dios cuándo era la luna nueva. Y no lo podíamos encontrar. Fue mucho tiempo arduo y hasta que un día estábamos leyendo la amistad de David y Jonatán. Y David huía de Saúl. Entonces David le dijo a Jonatán en 1 Samuel 25, le dijo: he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta el atardecer. Esto fue lo que nos mostró Dios para darnos cuenta de que la luna tenía que estar toda oscura. La luna nueva era cuando estaba toda oscura, porque él estaba escondido en el campo, nadie lo veía, porque cuando nosotros, la gente que conocemos el campo, sabemos muy bien que cuando la luna no está, que está todo oscuro, y vos estás en el campo, vos podés tener una persona parada al lado y no la ves. Y David le dice a Jonatán: mañana es luna nueva, mañana será luna nueva, le dice. Entonces yo me voy a estar escondido por 3 días en el campo, hasta el tercer día, en el campo.
Así que esto fue lo que nos reveló Dios, que nos dimos cuenta que la luna nueva tenía que ser cuando estaba toda oscura, que no tenía que tener luz. Bueno, y ahí pudimos dilucidarlo porque no había un texto directo que te dijera cuando la luna está toda oscura o en el rayito de la luz. Así que la palabra siempre te responde. Cuando lo buscas, siempre te responde. Siempre se encuentra. Siempre se encuentra. Siempre, Sí. En algún momento te lo vas, Y lo verificamos en la Biblia del Oso y estaba así, perfecto, estaba tal cual. Estaba tal cual. Tal cual. Yo ahora los quiero llevar a dónde tenemos que llegar con estas celebraciones, ¿no? Con estas solemnidades. Porque hoy estamos todos muy acartonados o un poco tensos, tal vez, o fríos, ¿no? Pero tenemos que llegar, en el tiempo que Dios marque, a lo que marca David en el Salmo 97, o 98 mejor. 98 tipo 4, podemos leer del 4 al 9. Sonia, ¿podés leer vos? ¿Estás conectada? Sí, estoy conectada. Bien. 97, ¿cuánto? Mira, 98, 98. Si pudiéramos leer desde 4 hasta el 6, del 4 al 6. Bueno, dice, cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey. Muy bien, este es el verdadero espíritu de Israel. Este es el espíritu de Israel. ¿Entienden? Nosotros somos tristes. Somos personas tristes. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia eso. Eso es lo que quiere el Padre. Está clarísimo. Esto es bajo inspiración. David era un hombre muy, pero muy, 3 veces lo digo, inspirado. David transpiraba inspiración. Era un hombre inspirado. Entonces, David era rey, era profeta, era músico, tenía revelaciones, David era un amigo de Dios, era realmente un hombre muy especial, David. Y él nos dice, cantar alegres a Jehová toda la tierra, alegres a Jehová, levantar la voz, aplaudir, cantad salmos. Por eso levanté la bocina recién, la música, cuando toqué el shofar, porque tenemos que buscar ese espíritu. Nosotros no los tenemos, nos hicieron personas más sombrías, más tristes, más apagadas. Ese no es el espíritu de Israel. El espíritu de Israel, donde nosotros tenemos que ir llegando, es un espíritu donde hay celebración. Así que bueno, de a poco vamos a ir llegando a eso. Nos pondremos algunos cancioneros de salmos para las celebraciones. Vamos a tener que aprender a cantar. Y cantaremos y tocaremos los instrumentos que sepamos o no sepamos. Tocaremos el shofar a medida que vayamos aprendiendo a tocarlo. Y bueno, pero ahí yo tengo claro a dónde tenemos que llegar. Tenemos que llegar a ese espíritu. Pero bueno, hay que empezar de a poco. De a poco ir comprendiendo, ¿no? Es muy importante la alegría. Fíjense que Yeshua decía, no contristéis mi espíritu. No contristéis mi espíritu. Fíjense, esto que les digo es muy importante. Contristar el Espíritu Santo. Contristar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece si nosotros nos entristecemos. Y si nos volvemos, como hoy se dijo, con mucho acierto se dijo, si nos volvemos quejosos, o nos volvemos, el Espíritu Santo nos deja. Yo eso me llevaría un tiempo fundamentárselo bíblicamente, pero yo se lo puedo fundamentar. Se aleja de nosotros. Si nosotros nos ponemos tristes o quejosos, el Espíritu se aleja de nosotros. Así que en vez de mejorar, empeoramos. Así que cuando nos ponemos quejosos o nos ponemos tristes, sepamos que nuestra situación va a ir empeorando, porque el Espíritu nos abandona. No debemos permitirnos conductualmente estar tristes si queremos estar en presencia del Espíritu. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer al Espíritu? Al revés, ponernos contentos con música, con cánticos,
con alabanza, hacemos al revés, lo atraemos a nosotros, lo atraemos a nuestro hogar, lo atraemos a nuestra vida. Es al revés, tenemos que hacer al revés. Pero nosotros venimos de una historia solemne y apagada, de una cultura de excesos, una cultura que no tiene nada que ver con la cultura de Israel, nada que ver. Así que de a poquito vamos a tener que ir aprendiendo eso, todos juntos vamos a ir aprendiendo eso. ¿Algún comentario? Porque imagínate que ellos gritaban de algarabía, ¿no? De algarabía. Gritaban, levantaban los brazos al cielo. Nosotros nos da vergüenza hacer esas cosas. Hacer esas cosas no sé, sí es cierto, es la cultura nuestra. Sí, no sé si es nuestra o de todos lados, pero... Sí. Acordate cuando David entró con el arca, como venía bailando y cantando. Regocijándose y haciendo, y bueno, y estaba Mical arriba y se enojó. Está bien. Pero... No, fíjate que importante lo que decís vos. ¿Qué le pasó a Mical? ¿Qué le pasó a Mical? ¿Qué le pasó a Mical? ¿Cómo el espíritu se vengó de Mical? Se vengó de Mical. No pudo tener nunca hijos. O sea, estaba disfrutando el espíritu con David, con su hijo, en la simpleza de una danza, y Mical vino a verter amargura, y el espíritu se vengó. Se vengó, mía es la venganza, dijo Jehová. Se vengó en ella, le dio una lección de por vida a la mujer esa. Fíjate lo importante que es la alegría y lo peligroso que son esas personas aguafiestas que traen malas noticias, o esas personas que tratan de lastimar la alegría que un grupo puede tener, de lastimar la alegría. Hay gente que, como no es feliz, quiere que vos no seas feliz, o que un grupo no sea feliz. Lo que vos dijiste de Mical es duro el ejemplo, pero es bíblico. Está claramente establecido. Ella quiso apagar el espíritu y el espíritu la atacó. El espíritu la atacó. Sí. Le dejó una marca de por vida. ¿Te acordás a Miriam, la hermana de Moisés? La hermana de Moisés también. A la hermana de Moisés volcó amargura. Y el espíritu la enfermó de lepra. La enfermó de lepra. Y gracias a que Moisés era Moisés, la hermana pudo ser restablecida. Así que todo eso te va mostrando algo que Dios considera importante y que quizás no hemos sido enseñados en ese sentido. Obviamente que Dios es misericordioso, sabe que nosotros primero tenemos que aprenderlo, ¿no? Tenemos que aprenderlo, obviamente, pero ellos ya lo sabían, estas personas. El espíritu se apaga, el espíritu se enoja, el espíritu se venga, corrige. El espíritu es vivo. Entonces vos tenés que alegrarlo al espíritu, tenés que atraerlo hacia vos, hacia tu vida. Hay un texto que dice no constriten al espíritu. Claro, no contristéis al Espíritu Santo. Claro, exactamente. Sí. No lo pongas triste. No lo pongas triste. Claro, se pongan a él, claro. Sí. Adelante. Bueno, tenemos que pisar bien, con los pies firmes en la tierra. Pensar que Jehová es el que nos va a dar la fuerza y la alegría de poder entender, como estamos entendiendo ahora, ¿viste? Porque hasta ahora era una cosa que, bueno, era por arriba el asunto. Podemos expresar nuestra alegría, cada quien tiene su forma. Y yo me quiero despedir, quiero darles muchísimas gracias, ha sido un día preciosísimo. Me tengo que ir porque es muy tarde aquí. Sí, cómo no. No sé cantar, no sé tocar ningún instrumento, pero tengo una ovejita, no sé si la ven, una ovejita. Tengo una ovejita que hace un ruidito. Cajitas musicales. Se escucha.